Durante la mayor parte de su vida, Demi Moore parecía existir detrás de una imagen que Hollywood ayudó cuidadosamente a crear y proteger. Ella era la mujer con la sonrisa impecable, la presencia elegante en las alfombras rojas, la actriz que siempre parecía serena, sin importar las tormentas que se desataba detrás de escena. Durante décadas el público vio a una estrella que soportó angustia, escrutinio público, relaciones fallidas y presión implacable, sin revelar completamente cuánto le habían costado esas experiencias. Cada vez que surgían rumores, cada vez que los tabloides especulaban sobre su vida privada, Demi rara vez se defendía. En cambio, permaneció en silencio y permitió que el mundo creyera cualquier historia que quisiera contar sobre ella. Entonces algo cambió. Durante una aparición reciente, el muro cuidadosamente mantenido que la había rodeado durante casi medio siglo finalmente comenzó a desmoronarse. La mujer que había pasado años protegiendo los secretos de los demás, de repente empezó a compartir los suyos. Habló sobre el productor cuya influencia y comportamiento la habían perseguido durante décadas, la dolorosa realidad de un acuerdo matrimonial que nunca quiso realmente, y la devastadora noche en que su propia hija fue testigo de su colapso hasta el fondo. Cuando la conversación giró hacia Ashton Kutcher, la sala se quedó en silencio porque lo que Demi reveló tenía un nivel de honestidad que pocas personas esperaban escuchar. A los 63 años, cuando mucha gente asumía que su historia ya estaba escrita, Demi decidió reclamar su propiedad. Ya no estaba interesada en proteger reputaciones, preservar ilusiones o fingir que las partes difíciles nunca sucedieron. En cambio, optó por hablar abiertamente sobre las heridas, las traiciones y los errores que marcaron su vida. No fue una versión refinada de Hollywood de los acontecimientos. Fue crudo, incómodo y profundamente personal, dejando a muy pocas personas ajenas a las verdades que finalmente decidió compartir. Mucho antes de convertirse en una de las mujeres más reconocidas de la industria del entretenimiento, Demi Moore llegó al mundo como Demetria Jean Gaines el 11 de noviembre de 1962 en Roswell, Nuevo México. Incluso las circunstancias que rodearon su nacimiento conllevaban una sensación de inestabilidad y angustia. El hombre, cuyo apellido llevaba, no era su padre biológico, una verdad que no le quedaría clara hasta mucho más tarde. Su padre biológico, Charles Harmon, dejó a su madre solo 2 meses después de casarse, abandonando la relación antes de que Demi naciera. El hombre al que creció llamando padre era en realidad su padrastro Danny Gaines. Cuando era niña creía que él era su verdadero padre y construyó su comprensión de la familia en torno a esa creencia. Cuando finalmente descubrió la verdad, la revelación la golpeó con enorme fuerza. Eso la dejó cuestionando su valor y preguntándose por qué el hombre responsable de traerla al mundo había desaparecido antes de que ella tuviera la oportunidad de conocerlo. Para muchos niños la familia proporciona una base de seguridad. Para Demi, esa base nunca existió realmente. La inestabilidad financiera perseguía constantemente al hogar y Danny luchaba por mantener un empleo estable. Las facturas se acumularon, las oportunidades desaparecieron y la familia se encontró repetidamente buscando un nuevo comienzo en otro lugar. Como resultado se mudaron más de 40 veces durante su infancia. Cada movimiento significaba dejar algo atrás. Las nuevas escuelas reemplazaron a las viejas. Nuevos barrios reemplazaron las calles familiares. Las amistades potenciales terminaron casi tan rápido como comenzaron. Así como empezó a adaptarse a un entorno, otro movimiento la obligaría a empezar de nuevo, creando una infancia definida por la incertidumbre más que por la pertenencia. Si bien muchos niños crecen con un dormitorio que sienten permanentemente suyo, Demi aprendió temprano que la permanencia era una ilusión. Las paredes que la rodeaban cambiaban constantemente y la sensación de hogar nunca tuvo tiempo suficiente para asentarse. La estabilidad permanecía fuera de su alcance y siempre desaparecía antes de que pudiera confiar plenamente en ella. Esas primeras experiencias le enseñaron a esperar pérdidas, decepciones y trastornos mucho antes de que la mayoría de los niños se encontraran con esas lecciones. La oscuridad que rodeaba su infancia se profundizó aún más cuando solo tenía 12 años.
Un día encontró a su madre Virginia inconsciente tras un intento de suicidio. En sus memorias Inside Out, Demi describió la horrible escena con vívidos detalles, recordando cómo usó sus deditos para quitar pastillas de la boca de su madre, mientras su padre le daba instrucciones sobre qué hacer. Fue un momento que ningún niño debería experimentar jamás. Esa noche cambió algo dentro de ella para siempre. El miedo en sí era abrumador, pero la responsabilidad que se le imponía era igualmente dañina. En lugar de estar protegida de repente, se vio obligada a asumir el papel de cuidadora y gestora de crisis. Años más tarde, Demi describiría esa experiencia como el momento en que realmente terminó su infancia. Las luchas de Virginia no desaparecieron después de ese incidente. Sus batallas contra el alcoholismo y sus graves problemas de salud mental continuaron creando un entorno que a menudo parecía impredecible e inseguro. El hogar se convirtió en un lugar donde el caos emocional era común, y Demi aprendió a afrontar situaciones que estaban mucho más allá de lo que se esperaba que manejara cualquier joven. La inestabilidad que ya había dado forma a su vida no hizo más que intensificarse. Uno de los capítulos más dolorosos de sus primeros años tuvo que ver con el comportamiento perturbador de su madre hacia ella. Según el propio relato de Demi Virginia, a veces llevaba a su hija adolescente a bares donde los hombres podían fijarse en ella. En lugar de proteger a su hija, la expuso a situaciones que la pusieron en peligro. Con el tiempo, un hombre en particular se convirtió en una presencia habitual en sus vidas. Poco a poco obtuvo acceso al mundo de Demi. La llevó a almorzar, la recogió en la escuela y se comportó de manera que fomentaba la confianza. Para un observador externo podría haber parecido inofensivo, incluso familiar. Pero esa ilusión se hizo añicos un día cuando Demi regresó a casa y lo encontró solo en el apartamento. Tuvo acceso porque su madre le había dado una llave. Lo que ocurrió después se convirtió en una de las experiencias más traumáticas de su vida. Él la violó, violando no solo su cuerpo, sino también cualquier sensación de seguridad que ella hubiera logrado conservar. El ataque en sí fue devastador, pero lo que dijo después dejaría una herida que duraría décadas. Le preguntó cómo se sentía ser prostituida por su madre por $500. La crueldad de esa declaración es más profunda de lo que las palabras por sí solas pueden explicar. Sugería no solo violencia, sino también traición. En ese momento, Demi se vio obligada a afrontar la horrible posibilidad de que alguien que debería haberla protegido la hubiera expuesto a un daño inimaginable. Como si esas pérdidas no fueran suficientes, otro golpe devastador llegó cuando aún era una adolescente. En 1980, Danny Gaines se suicidó por intoxicación por monóxido de carbono tras su segundo divorcio de Virginia. A pesar de su complicada relación, él había sido la figura paterna en su vida desde que tenía uso de razón. Su muerte eliminó otro pedazo de estabilidad de un mundo ya fracturado. Años más tarde, enterarse de que Danny no era su padre biológico complicó aún más su dolor. Sin embargo, sorprendentemente, Demi a menudo hablaba de él con compasión en lugar de resentimiento. Ella reconoció el inmenso dolor que había sufrido a lo largo de su vida y expresó comprensión por sus luchas. Era un nivel de gracia que a muchas personas les resultaría difícil después de soportar tanta pérdida. Cuando cumplió 16 años, irse de casa ya no le parecía una rebelión. Se sintió como una supervivencia. El día después de cumplir 16 años, se alejó definitivamente y abandonó la escuela secundaria. No había ningún futuro cuidadosamente planeado esperándola, ni ninguna red de seguridad preparada para atraparla si se caía. Solo existía la determinación de escapar de una vida que se había vuelto insoportable. La mayoría de los adolescentes pasan su tiempo preocupándose por las calificaciones, la vida social y los planes para la universidad. Demi estaba tratando de recuperarse de años de trauma mientras averiguaba cómo mantenerse a sí misma. Ya había experimentado traición, violencia, adicción dentro de su familia, intentos de suicidio y una pérdida profunda. A una edad en la que la mayoría de las personas todavía están protegidas de las realidades más duras de la vida, ella ya había soportado más que muchas experiencias en su vida.
Por esa época se mudó con el músico Freddie Moore, un guitarrista 12 años mayor que ella. Incluso antes de casarse, ella había comenzado a usar su apellido. Poco a poco, Demetria Guinness empezó a convertirse en Demi Moore. La transformación no se trataba simplemente de un nombre. Representaba un intento de crear una nueva identidad, una que se sintiera más fuerte que la dolorosa historia que llevaba. Lo destacable es que el nombre prestado se mantuvo. Mucho después de que terminó la relación, mucho después de que llegara la fama, el nombre permaneció vinculado a la mujer que el mundo llegaría a conocer. Lo que comenzó como parte de un capítulo, finalmente se volvió inseparable de su identidad pública. Con el tiempo dejó de sentirse prestado y empezó a sentirse permanente. Demi se casó con Freddie Moore el 8 de febrero de 1980, cuando solo tenía 17 años. El matrimonio era mucho más complicado de lo que parecía desde fuera. Colaboraron creativamente y compartieron intereses artísticos genuinos, y Demi luego continuaría recibiendo regalías relacionadas con ese trabajo. Sin embargo, bajo la superficie, las heridas emocionales y el dolor no resuelto continuaron influyendo en muchas de sus decisiones. En Inside Out admitió que la noche antes de la boda llamó a otro hombre que había conocido mientras trabajaba en un set de filmación. Estaba afligida, confundida, y buscando desesperadamente estabilidad después de una tremenda pérdida. El matrimonio no fue simplemente un compromiso romántico. En muchos sentidos, también fue un intento de encontrar refugio del dolor que había soportado durante tanto tiempo. Luego, un encuentro aparentemente normal ayudó a reorientar su futuro en una dirección completamente diferente. Mientras vivía en un complejo de apartamentos de Hollywood y luchaba por establecerse, Demi se convirtió en vecina de la actriz Nastasia Kinski. Kinski poseía una confianza que inmediatamente llamó su atención. Se movía por el mundo con certeza y confianza en sí misma, cualidades que Demi rara vez había visto reflejadas en sí misma. Lo que fascinaba a Demi no era solo la fama o la belleza, era la sensación de que Kinski creía genuinamente que merecía ocupar un espacio en el mundo. Esa confianza permaneció en la mente de Demi mucho después de que terminaron sus encuentros. La inspiró a imaginar una versión diferente de sí misma, una que no estuviera completamente definida por el dolor o la supervivencia. Motivada por esa chispa, comenzó a tomar clases de actuación y trabajos de modelo para mantenerse. Poco a poco empezó a construir un futuro que lucía muy diferente a la vida que había conocido mientras crecía. La transformación no fue inmediata y ciertamente no fue fácil, pero por primera vez estaba creando activamente su propio camino, en lugar de simplemente reaccionar ante el caos que la rodeaba. Lo que nadie podría haber predicho en ese momento es que la joven que se reconstruía pieza a pieza acabaría convirtiéndose en una de las mayores estrellas de Hollywood. Sin embargo, detrás del glamour, las cicatrices de su infancia nunca desaparecieron por completo. La siguieron a través de relaciones, éxito, adicción, angustia y fama. Y décadas después, cuando finalmente decidió decir la verdad sobre su vida, esas viejas heridas se convirtieron en la clave para comprender a la mujer detrás de la imagen que el mundo creía conocer. Ese hambre la empujó a tomar decisiones arriesgadas desde el principio. A los 16 años, mintió sobre su edad y afirmó que tenía 18 para poder conseguir una sesión fotográfica para la portada de We Magazine, una publicación atrevida conectada a la misma compañía propietaria de Playboy. Consiguió el trabajo, se publicaron las fotos, y por el momento funcionó. Sin embargo, las decisiones tomadas en situaciones de vulnerabilidad tienen la posibilidad de volver años después. Una vez que se hizo famosa, esas imágenes resurgieron y la siguieron. Se convirtieron en un recordatorio más de lo joven que había sido, lo expuesta, y la poca protección que la industria ofrecía a una chica que intentaba abrirse camino. Sus primeros trabajos cinematográficos no se parecían en nada al estrellato. Hizo su debut en el drama Choices de 1981, luego lo siguió con Parasite en 1982, una película de terror en 3D de bajo presupuesto que pertenecía más a los autocines que al cine de prestigio. Nadie que hubiera visto esos primeros papeles habría predicho la carrera que se avecinaba. Aún así, esos años importaron. Le enseñaron hasta dónde aún le quedaba por escalar
y agudizaron la parte de ella que se negaba a desaparecer. En 1982 consiguió un puesto en el Hospital General, lo que le dio a su rostro un lugar cotidiano en millones de hogares estadounidenses. Sin embargo, detrás de escena, otra batalla estaba creciendo. Consumía cocaína intensamente durante ese periodo, atrapada en el tipo de cultura acelerada de Hollywood que puede hacer que la destrucción parezca normal por un tiempo. El trabajo le dio exposición, aunque también la colocó en un mundo donde el exceso seguía acechando. En sus memorias admitió más tarde que la adicción durante ese tiempo era lo suficientemente grave como para amenazarlo todo antes de que su carrera hubiera siquiera comenzado adecuadamente. El caos emocional de esa época también se extendió a su vida personal. Rob Lowe escribió más tarde sobre su romance en sus memorias y lo describió como un capítulo apasionante entre dos jóvenes estrellas. La respuesta de Demi años después fue mucho más triste que glamorosa. En Inside Out, dijo que la memoria nublada por las drogas es algo extraño y que solo podía recordar vagamente una desafortunada noche juntos. Esa línea dice mucho sobre dónde estaba ella entonces. La vida transcurría a su alrededor a toda velocidad, pero algunas partes de ella ya estaban borrosas. Más tarde salió con Emilio Estevez, se comprometió con él, y finalmente se casó con Bruce Willis en 1987. Incluso Rob Lowe fue invitado a la boda. Hollywood a menudo parecía brillante desde fuera, aunque en el fondo Demi todavía cargaba con una historia privada enredada y dolorosa. Luego vino la película que lo cambió todo. Cuando se estaba haciendo Ghost en 1990, pocas personas creían que funcionaría. La historia sonaba extraña sobre el papel. Una historia de amor con un héroe muerto no parecía una apuesta segura. Patrick Swayze era conocido principalmente como una estrella de acción, e incluso Bruce Willis, el marido de Demi, en ese momento había rechazado el papel principal porque no creía que el concepto tuviera éxito. Entonces llegó la película y demostró que todas las dudas eran erróneas. Recaudó más de $500 millones en todo el mundo y se convirtió en la película más taquillera del año. La escena del torno de alfarería entró en la cultura pop casi instantáneamente, y Demi ya no era solo una actriz familiar. Ella era una estrella importante. El éxito no disminuyó después de eso. Siguió Ghost con Algunos hombres buenos en 1992, luego Indecent Proposal en 1993 y Disclosure en 1994. Cada película fue un éxito de taquilla. Cada uno la colocó al lado de algunas de las estrellas masculinas más importantes de Hollywood. Tom Cruise, Jack Nicholson, Robert Redford, Michael Douglas. Con cada proyecto su valor aumentó. Su salario subió de $3 millones para Unos pocos hombres buenos a $6 millones para Disclosure en solo 2 años. Se movía al ritmo normalmente reservado para los hombres en la cima de la industria y la gente se estaba dando cuenta. Luego, en 1995, Hollywood quedó atónito cuando a Demi Moore le pagaron $12,5 millones por striptease. En ese momento esa cifra parecía casi irreal para una actriz. Las estrellas masculinas llevaban mucho tiempo ganando enormes sumas de dinero, pero cuando una mujer cruzaba esa línea, la reacción se volvía aguda. Demi no se alejó. Defendió públicamente el sueldo y dijo que era importante porque no se trataba solo de ella, sino de cambiar el campo de juego para las mujeres. La ironía es que Striptease no tuvo éxito en taquilla, aunque el salario en sí hizo historia. La reacción llegó rápidamente. Una vez que Demi comenzó a exigir pago y control al nivel que los actores masculinos habían tratado como normal durante años, la industria comenzó a llamarla difícil y a tildarla de diva. Esa etiqueta no apareció de la nada. Llegó justo cuando empezó a pedir lo que los hombres habían recibido durante mucho tiempo sin castigo. Más tarde dijo que se sintió profundamente avergonzada después de que el salario del striptease se hiciera público. El mensaje de Hollywood fue bastante claro. Una mujer podía tener éxito, pero en el momento en que actuaba demasiado consciente de su propio valor, el estado de ánimo cambiaba. Aún así, Demi siguió tomando decisiones audaces. Para Soldado. Jane, en 1997,
Se afeitó completamente la cabeza para el papel. Entonces fue una imagen sorprendente y sigue siendo una de las transformaciones físicas más memorables de su carrera. Según los informes, a los estudios les preocupaba que perjudicara la película, pero ella quería que el papel pareciera real y se comprometió por completo. Años más tarde, admitió que se mostraría reacia a volver a hacer algo así porque sentía que no le quedaba nada que demostrar. Aún así, la imagen perduró hasta el punto de que décadas después se convirtió en una broma en los Oscar de 2022, lo que provocó el momento entre Chris Rock y Will Smith, que instantáneamente se convirtió en noticia mundial. Sin embargo, incluso antes de todo eso, Demi ya había remodelado la cultura pública de una manera muy diferente. En 1991, Vanity Fair publicó la ahora famosa fotografía de ella desnuda y embarazada, tomada por Annie Leibovitz. Lo llamativo es que la imagen nunca estuvo pensada originalmente para la portada. Se lo habían llevado como recuerdo personal para Demi y Bruce Willis. Entonces Tina Brown, editora de Vanity Fair, lo vio y comprendió su poder de inmediato. Ella decidió ponerlo en el frente. Demi estuvo de acuerdo. Lo que comenzó como una fotografía privada se convirtió en una de las portadas de revistas más comentadas de la época. Un año después, Demi regresó a Vanity Fair para otra sesión fotográfica de Annie Leibovitz y una vez más cuestionó lo que la gente pensaba que se debería permitir que significara el cuerpo de una mujer en público. Esta vez se pintó un traje de hombre completo directamente sobre su cuerpo desnudo. Parecía vestida y desvestida al mismo tiempo. La imagen parecía divertida, deliberada y conflictiva todo al mismo tiempo. Les dijo a los críticos que la primera portada no había sido una casualidad y demostró que Demi entendía exactamente lo que estaba haciendo. Esas decisiones tuvieron un costo dentro de Hollywood. A puerta cerrada, algunas personas la consideraban demasiado controvertida para papeles convencionales. Los estudios se sintieron incómodos. Incluso sus propios compañeros de reparto podrían sentir incomodidad por su visibilidad como mujer embarazada. Demi dijo más tarde que Tom Cruise se había sentido avergonzado por lo visible públicamente que era su embarazo, algo que le resultó difícil de entender. La reacción reveló cuánto quería la industria a las mujeres y al mismo tiempo esperaba que ocultaran ciertas verdades sobre sus cuerpos y sus vidas. Demi rechazó ese borrado, y la negativa misma inquietó a la gente. El primer matrimonio de Demi Moore se produjo mucho antes de que el mundo comenzara a llamarla ícono de Hollywood, y el hombre no era una estrella de cine en absoluto. Era Freddie Moore, un músico que también dirigía su banda. Ella todavía era una adolescente cuando se enamoró de él, y la relación la llevó a una vida que ya tenía muy poca estabilidad. Hollywood era emocionante pero también relajado, caótico y lleno de tentaciones. No había un fuerte apoyo familiar que la mantuviera firme, y el matrimonio en sí nunca le brindó una seguridad real. Durante este periodo el abuso de sustancias entró en su vida, y una vez que lo hizo, las cosas empezaron a decaer rápidamente. En 1985, el matrimonio había terminado, y Demi quedó joven, herida, adicta, y apenas había pasado del comienzo de la edad adulta. Un capítulo diferente se abrió en 1987 cuando se casó con Bruce Willis, y esta vez el mundo entero estaba mirando. Juntos, se convirtieron en la pareja a la que la gente señalaba cuando hablaban de fama bien hecha. Tuvieron 3 hijas, Rumor Scout y Tallulah, y hasta finales de los 80 y los 90 parecían tener todo lo que la gente imagina cuando piensa en una vida perfecta en Hollywood. Bruce tenía a Duro de Matar. Demi tenía a Ghost y G.I. Jane. Sus nombres estaban por todas partes, su familia seguía creciendo, y su imagen parecía casi intocable. Aún así, una imagen pulida puede ocultar muchas cosas, y esa imagen ocultaba más de lo que nadie sabía. El matrimonio arrastraba una profunda tensión bajo la superficie, y en el año 2000 había llegado a su fin. Lo que hizo que el divorcio fuera aún más sorprendente fue lo tranquilo que parecía desde fuera. Siguieron apareciendo juntos, siguieron criando a sus hijas sin peleas públicas, e incluso siguieron tomando vacaciones familiares. La gente admiró la forma en que lo manejaron y los presentaron como prueba de que una separación podía seguir siendo elegante.
Esa imagen permaneció vigente durante años, pero la verdad era más pesada. En sus memorias, Inside Out, Demi explicó más tarde que el divorcio dolió mucho más de lo que nadie pensaba. Mantener la paz por el bien de los niños exigía control emocional todos los días, y ese tipo de control tiene un costo. Ella cargó con el dolor en silencio, lo enterró profundamente y siguió avanzando mucho antes de haber procesado realmente lo que el fin de ese matrimonio le había hecho. Luego llegó Ashton Kutcher en 2005 y una vez más la atención fue inmediata. La diferencia de edad por sí sola hizo que la gente hablara, pero la historia más importante permaneció en privado durante mucho tiempo. Demi quedó embarazada a los 42 años y cuando perdió al bebé tenía 6 meses. Ese detalle importa porque 6 meses significa que el embarazo ya era real en todos los sentidos posibles. Esta no fue una esperanza temprana que desapareció antes de que pudiera tomar forma. Este era un niño para el que se habían preparado imaginado y al que le habían hecho espacio emocionalmente. La pérdida golpeó con toda su fuerza, y Demi luego reveló que se culpaba a sí misma. Ella creía que su consumo de alcohol y tabaco lo había causado, y esa creencia la llenaba de culpa. Ashton, como él mismo admitió más tarde, no comprendió completamente cuán profundo era su dolor, lo que la dejó cargando gran parte de ese sufrimiento de una manera solitaria. Ese dolor abrió la puerta a una de las partes más dañinas del matrimonio. Más tarde Demi escribió que Ashton sugirió un matrimonio abierto y ella estuvo de acuerdo, aunque no era lo que quería. Lo hizo porque intentaba seguir siendo deseable ante sus ojos. Quería parecer tranquila, moderna y divertida. Lo que realmente sintió fue vergüenza. Ella describió haber sido inundada por eso, y esa palabra dice mucho porque sugiere algo constante e imposible de reprimir. Incluso después de que ella cediera terreno de esa manera, el matrimonio todavía se rompió a su alrededor. Ashton hizo trampa de todos modos no una sino 2 veces. El primer escándalo público se produjo durante la despedida de soltero de Danny Masterson en San Diego, cuando Sarah Leal, de 23 años, lo hizo público. Cuando Demi lo confrontó, su respuesta solo profundizó la herida. Afirmó que los límites sexuales en su matrimonio ya habían cambiado tanto que las líneas parecían borrosas. Para Demi, esa explicación no suavizó nada. Hizo que la traición se sintiera más fría. Cuando estalló el escándalo de infidelidad en 2011, el matrimonio terminó, pero el colapso mayor ocurrió dentro de la propia Demi. Personas cercanas a ella dijeron que la ruptura se convirtió en una pesadilla de la que no podía escapar. Ya había roto una racha de 20 años de sobriedad porque estaba tratando de adaptarse a la versión de sí misma que pensaba que Ashton quería. Bebía vino, tomaba tragos de tequila y trataba de convertirse en la mujer relajada y despreocupada que imaginaba que mantendría unido el matrimonio. Una vez que el engaño se hizo público, ese esfuerzo se vino abajo junto con todo lo demás. Ella dejó de comer. Ella dejó de dormir. Su cuerpo se debilitó. Su mente dio vueltas. Los amigos que la vieron durante ese período dijeron que ya no parecía la mujer fuerte y controlada que el público había conocido durante años. Esa espiral se volvió aterradora en enero de 2012. Llamaron a los paramédicos a la casa de Demi Moore después de que ella sufriera una convulsión en una fiesta, y los detalles fueron profundamente inquietantes. Había estado fumando cannabis sintético e inhalando óxido nitroso y luego se desplomó parcialmente consciente en el suelo. Su hija Rumer estaba allí y vio lo sucedido. Para cualquier familia ese momento sería traumático. Para una hija que observaba a su madre en ese estado, debe haber sentido como si el suelo cayera debajo de ella. Más tarde Demi admitió que si hubiera pensado con claridad, nunca habría consumido drogas delante de su hijo. El problema era que para entonces, el pensamiento claro había desaparecido. Había perdido el control tan completamente que su peso había caído a solo 102 libras. Después de eso, entró en rehabilitación y desapareció de la vida pública, de tal manera que el silencio pasó a formar parte de la historia. No hubo grandes entrevistas explicando lo que vino después. No hubo un plan de regreso cuidadosamente elaborado. Ella simplemente desapareció. No siguieron películas importantes. Nada de alfombras rojas.
Ninguna campaña visible para reclamar su lugar. El tiempo siguió avanzando, y dentro de la industria muchas personas asumieron silenciosamente que su carrera había terminado. Eso es lo que hizo que esta etapa fuera especialmente brutal. Se trataba de una mujer que alguna vez se había convertido en la actriz mejor pagada del mundo, ganando $12 millones por una sola película. Ahora se había alejado tanto del centro que incluso las reuniones se volvieron difíciles. La misma industria que alguna vez la convirtió en un símbolo del estrellato de la década de 1990 parecía perfectamente lista para dejarla atrás. El daño llegó aún más cerca de casa cuando sus hijas dejaron de hablarle. Después de la convulsión y todo lo que la rodeó, le dieron una opción que provenía tanto del miedo como de la frustración. Necesitaba ayuda o los perdería también. La respuesta no llegó lo suficientemente rápido, y la distancia se hizo más profunda. Tallulah reveló más tarde que pasó casi 3 años completos sin hablar con su madre. Durante ese tramo, el Día de la Madre se volvió especialmente doloroso porque le recordaba todo lo que se había roto. Dijo que se sentía olvidada. Ella creía que su propia madre ya no la amaba. Para Demi ese tipo de distanciamiento fue más profundo que los titulares, porque estas eran las personas que habían permanecido con ella a través de todo, y ahora incluso ellos habían dado un paso atrás. Mirando hacia atrás, Demi describió esa época como un completo pasivo, y la frase encaja porque casi todas las partes importantes de su vida se habían resquebrajado a la vez. Su matrimonio había desaparecido. Su sobriedad había desaparecido. Su cuerpo se había vuelto alarmantemente frágil. Su carrera se había estancado. Su relación con sus 3 hijas se había visto dañada. Regresar de ese lugar tomó años, y el proceso no tenía nada de glamoroso. Significó terapia, aislamiento, y el tipo de autoexamen que no ofrece un alivio rápido. En entrevistas dijo que debajo de toda la fama y el éxito, siempre había tenido un sentimiento de indignidad. El colapso después de Kutcher no creó ese sentimiento. Expuso cuánto tiempo había estado viviendo dentro de ella. El trabajo más duro no fue simplemente volver a estar sobrio. Fue aprender a valorarse a sí misma de una manera que no dependiera de ser elegida, admirada o necesitada por otra persona. Incluso después de eso, Hollywood no se apresuró a darle la bienvenida. Su regreso fue silencioso y fácil de pasar por alto. No le asignaron papeles protagónicos importantes, ni la celebraron como una leyenda que reclamaba su lugar. En cambio, eligió pequeños papeles secundarios en películas que iban y venían con muy poca atención. La industria ya había pasado a rostros más jóvenes y nombres más frescos, y muchos tomadores de decisiones parecen verla como un vestigio de otra era. En Hollywood la relevancia cambia rápidamente, y una vez que la gente decide que su entusiasmo ha desaparecido, el silencio puede convertirse en su propio juicio. Demi todavía tenía reconocimiento. La gente sabía su nombre. Eso no significaba que le estuvieran ofreciendo oportunidades reales. Lo que hizo que ese periodo fuera aún más doloroso fue que un insulto de décadas atrás todavía vivía dentro de ella. En el apogeo de su fama cuando hacía películas como Ghost Indecent Proposal y G.I. Jane, una poderosa productora le dijo directamente que nunca sería más que una actriz de palomitas de maíz. La frase fue desdeñosa de una manera muy específica. La redujo a alguien que podía vender entradas sin que nunca la tomaran en serio. Más tarde Demi dijo que esas palabras permanecieron con ella durante más de 30 años y poco a poco corroyeron su sentido de valor. Eso es lo que hizo que su confesión posterior fuera tan sorprendente. No estaba describiendo un momento grosero que olvidó. Estaba describiendo una frase que se le quedó grabada y que siguió trabajando en ella desde dentro durante décadas. A principios de la década de 2020, ella ya no era el nombre que la gente colocaba naturalmente en las listas de la temporada de premios o en las listas de deseos de casting serios. Había empezado a creer que tal vez su historia en Hollywood ya había llegado a su fin. Entonces llegó un guión que pareció encontrarla exactamente en el momento adecuado. Se trataba de The Substance, escrita y dirigida por la cineasta francesa Coralie Farjat. La historia se centró en una actriz de Hollywood en decadencia que se inyecta una droga para crear una versión más joven y supuestamente mejor de sí misma. Para Demi, el papel no solo parecía relevante, se sintió dolorosamente familiar.
La película tocó las ansiedades más profundas en torno a la edad, la belleza, el valor y la visibilidad, todas las mismas presiones que habían dado forma a gran parte de su propia vida en público. Cuando The Substance se estrenó en Cannes en mayo de 2024, la respuesta lo cambió todo. Los críticos que durante mucho tiempo habían tratado a Demi Moore como una estrella del pasado, de repente escribieron sobre ella con urgencia y respeto. Su actuación fue calificada de audaz visceral intrépida, y en muchas críticas, el mejor trabajo de su carrera. La película en sí ganó el premio al mejor guión en Cannes, lo que le dio a todo el proyecto un nivel de prestigio que nadie podía ignorar. A partir de ese momento, la conversación a su alrededor cambió. Los perfiles comenzaron a llamarlo un regreso. Las personas que la habían ignorado durante años estaban volviendo a prestarle atención. Cannes no se limitó a elogiar una película. Reabrió una puerta que le había estado cerrada durante mucho tiempo. Luego llegó el momento que convirtió la remontada en algo más grande. El 5 de enero de 2025, en la 82ª edición de los Globos de Oro, Demi Moore ganó el premio a la mejor actriz de musical o comedia por The Substance. Ella tenía 62 años. Llevaba trabajando en Hollywood desde 1982. Después de más de 4 décadas en el negocio, este fue su primer premio importante como actriz. Cuando llegó al escenario, la emoción en su rostro no parecía ensayada. Parecía una conmoción mezclada con alivio y años de dolor almacenado. Ella lloró. Habló del productor que la había llamado actriz de palomitas de maíz. Ella admitió que le había creído. Luego dijo algo que hizo que toda la sala sintiera el peso de su viaje. Dijo que había estado haciendo esto durante más de 45 años, y que era la primera vez que ganaba algo como actriz. Ese discurso fue importante porque convirtió el daño privado en verdad pública. Allí parada no se escondía detrás de una refinada gratitud, ni de bromas fáciles. Habló claramente sobre cómo ese viejo insulto había moldeado la forma en que ella se veía a sí misma. Describió cómo la había corroído y que una palabra tenía más fuerza que una larga explicación. Le dijo a la gente que el daño había sido lento, profundo y constante. Durante años el mundo había visto el glamour, las cifras salariales, las portadas, la fama y la imagen de control. Su discurso permitió que la gente viera la herida que había debajo de todo ello. También reveló algo más que hizo que el momento fuera aún más poderoso. Antes de que la sustancia entrara en su vida silenciosamente, había comenzado a creer que tal vez había terminado. No hubo una despedida pública dramática. Simplemente había empezado a aceptar en silencio que su tiempo podría haber terminado. En ese contexto, la película parecía casi extraña. Ella lo describió como absolutamente loco, pero también como algo que tenía significado. Era como si el papel la hubiera encontrado en el punto exacto en el que necesitaba que alguien le recordara que aún había más por delante. Cerca del final del discurso compartió la frase que permaneció en la gente mucho después de que terminó la ceremonia. Dijo que una mujer le dijo una vez que nunca sería suficiente, pero que podría saber el valor de su valor una vez que dejara la vara de medir. Lo que hizo que ese momento aterrizara tan profundamente fue la calma con la que lo expresó. No hubo ninguna actuación en ello. No intentaba parecer profunda. Ella hablaba por experiencia. La idea conllevaba una liberación que había intentado alcanzar durante años. Ya es suficiente un estándar cambiante. El valor es algo más profundo y estable. Al decir esa verdad en voz alta, le dio a la audiencia una forma diferente de entender tanto su carrera como su dolor. En cuestión de horas, el discurso estaba en todas partes. La gente compartió clips en línea, escribió sobre ellos y respondió con un nivel de sentimiento que los discursos de premios rara vez producen. La razón por la que se propagó tan rápidamente fue simple. No sonaba fabricado. No llenó el momento con agradecimientos vacíos ni líneas pulidas. Habló con la fuerza evidente de alguien que finalmente dice lo que había estado enterrado durante demasiado tiempo. En tan solo unos minutos cambió la forma en que la gente veía toda su carrera. La vieja imagen de Demi Moore como solo una estrella comercial de repente se sintió incompleta. Ahora había otra historia a su lado, una historia sobre supervivencia, despido, resistencia,
y una especie de reconocimiento que llegó dolorosamente tarde. Luego, justo cuando ese nuevo capítulo se estaba asentando, apareció en Milán y volvió a sorprender a la gente. El 26 de febrero de 2026. Demi Moore entró en el desfile de moda Otoño-Invierno 2026 de Gucci en el Palazzo delle Scintille, y por un momento mucha gente apenas la reconoció. El motivo fue inmediato. El cabello largo y oscuro que había sido parte de su imagen pública desde que desapareció la era de los fantasmas. En su lugar había un corte bob afilado, elegante, contundente y húmedo que cambió toda la estructura de su rostro. El famoso estilista Dimitris Gianetos estaba tan satisfecho con el corte que le puso un nombre divertido en línea llamándolo Dimitris Bob. El estilo era audaz, severo y muy controlado. No buscaba suavidad. Hizo una declaración en el momento en que apareció. El outfit siguió ese mismo humor. Su estilista de toda la vida, Brad Goreski, la vistió con un look de cuero completamente negro con una chaqueta ajustada, pantalones ajustados, tacones de aguja puntiagudos, gafas de sol oscuras de gran tamaño y un bolso negro. Cada pieza provino de la nueva visión de Gucci de Demna Gvasalia, y el efecto se sintió deliberado de la cabeza a los pies. Incluso antes de llegar al espectáculo, el look ya había comenzado a viajar en línea. Eso solo intensificó la reacción una vez que las imágenes se difundieron.